A diferencia de la evolución y sus muchos fracasos, la Biblia es culpable hasta que se demuestre lo contrario. O esto deben pensar todos aquellos que no creen en ella. Sin embargo, la Biblia es la palabra de Dios y no le deben nada a nadie, pues ya ha demostrado su veracidad histórica. Por lo que los ataques de grupos ateos o religiones que no creen en la Biblia, como musulmanes o mormones, carecen de respaldo. En el día de hoy contestaremos a la octava objeción con relación a los supuestos errores bíblicos. ¿Cuántos hombres mató de una sola vez el capitán de los poderosos soldados de David con su lanza? Leamos los dos textos en cuestión. Estos son los nombres de los hombres poderosos que pertenecían a David: José Basebet, Taquemonita, el cabeza de los tres. Estuvo blandiendo su lanza sobre 800 que fueron muertos de una sola vez. Segunda de Samuel 23:8. Y según el libro de Crónicas, esta es la lista de los guerreros poderosos de David: Jasobeán, hijo de un Jadmonita, el líder de los tres. En una ocasión, mató a 300 hombres con su lanza. A priori, puede parecer una discrepancia sobre el número que mató Jasobeán, pues se habla de 800 y 300. Sin embargo, no hay que dejar de leer todo el contexto bíblico para ver lo que realmente sucedió. Cuando analizamos el capítulo 21 del segundo libro de Samuel, podemos ver cómo sitúa el escenario sobre el mes de junio, pues habla de los primeros días de la siega, al comienzo de la siega de la cebada. Cuando David recupera los huesos de Saúl y Jonatán y los entierra y se inicia la guerra contra los filisteos en Gezer, lugar que podemos mirar en el mapa. Si ahora acudimos al libro de las Crónicas, podemos leer a partir del 12. Después de él estaba Eleazar, hijo de Dodo, el Ahoita. Él era uno de los tres guerreros poderosos. Estuvo con David en Pas-Damín, donde los filisteos se habían reunido para la guerra. Ahora bien, allí había un terreno sembrado de cebada, y los soldados habían huido de los filisteos. Por lo que hasta ahora vemos que la guerra se inició en Gezer al poco de empezar la cosecha de la cebada, y se extendió hasta Pas-Damín, otro nombre dado a Efes-Damín, un lugar situado entre Socop y Azeká, muy cerca de donde se inició la batalla contra los filisteos en Gezer, y donde todavía había cebada en los campos. Ahora, cuando llegamos al capítulo 23 del segundo libro de Samuel, nos sigue narrando esa guerra contra los filisteos. Dice a partir del versículo 9: Después de él, Eleazar, hijo de Dodó, hijo de Ahoí, figuraba entre los tres hombres poderosos que estaban con David cuando desafiaron con escarnio a los filisteos. Ellos se habían reunido allí para la batalla, y así que los hombres de Israel se retiraron. Él fue quien se levantó y siguió derribando a los filisteos hasta que se le cansó la mano, y su mano se quedó adherida a la espada, de modo que Jehová ejecutó una gran salvación en aquel día. Y en cuanto a la gente, volvió detrás de él solo para despojar a los derribados. Y después de él fue Samá, hijo de Agé el Ararita. Y los filisteos procedieron a reunirse en Leí, donde sucedió que había entonces una porción del campo llena de lentejas. Y el pueblo mismo huyó a causa de los filisteos. Por lo que ahora podemos ver que la siguiente batalla nos sitúa en Leí, justo abajo, pegado a Judea, y a unos 40 kilómetros de donde se iniciaron los hechos, como podemos ver en el mapa, y donde ya no debía haber cebada, pues se había recogido. Y sí había lentejas, que se recogen después de la cebada. Por eso la Biblia recalca que ahora que se reúnen en Leí, ya no había cebada, ahora había lentejas, pues la cebada ya tenía que estar recogida. Por lo que la Biblia nos cuenta que se inició una guerra en varias batallas contra los filisteos, cuando la cosecha de la cebada se estaba recogiendo. Y esto sucedió en Gezer. Después, el libro de Crónicas nos dice que la siguiente batalla fue en Pas-Damín, donde Jasobeán en una ocasión mató a 300 hombres con su lanza, y donde estaba Eleazar y el propio David. Y que después, a unos 40 kilómetros, y una vez la cebada estaba recogida, hubo una batalla en Leí, donde José Basebet estuvo blandiendo su lanza sobre 800 que fueron muertos de una sola vez. Y de nuevo vemos a Eleazar y al rey David en esa batalla, en Leí, donde encontramos que la cebada ya estaba recogida. Pues de la primera a la última batalla pasarían días, sobre todo por la distancia, un día a caballo. Por lo que no hay ninguna contradicción, pues fue la misma guerra
pero batallas diferentes, en lugares diferentes, con campos diferentes. Por lo que la Biblia, a diferencia de otros libros no inspirados por Dios, no se contradice y se complementa de manera perfecta, y nos muestra que su veracidad histórica solo puede ser inspirada por el Dios de dioses, Jehová. Bueno, pues en el siguiente vídeo contestaremos otra supuesta contradicción. Espero que os haya gustado. Si es así, le dais like y os invito a que os suscribáis al canal para así no perderos ningún capítulo de estas 101 supuestas contradicciones. Un saludo a todos y que paséis buen día.